Hay una fuerza disponible para ti en este preciso momento que la mayoría de las personas nunca aprende a activar completamente. No se trata de un concepto abstracto flotando en algún lugar del cielo, sino de una presencia real, tangible, que está esperando tu permiso para transformar cada área de tu existencia. El pastor David Paul Yonggi Cho dedicó décadas de su ministerio a explorar esta realidad que cambió no solo su propia vida, sino la de millones de personas alrededor del mundo. Y lo fascinante es que esta verdad no está reservada para líderes espirituales o personas con dones especiales. Está disponible para ti, justo donde estás ahora mismo, con todas tus luchas, tus dudas, tus anhelos no cumplidos. La diferencia entre una vida cristiana mediocre y una existencia extraordinariamente plena no radica en cuánto conocimiento bíblico acumulas o cuántas actividades religiosas realizas. La clave está en algo mucho más profundo y revolucionario: aprender a colaborar activamente con el Espíritu Santo. Y antes de que pienses que ya sabes todo sobre este tema, déjame decirte que lo que estás a punto de descubrir probablemente desafiará muchas de las ideas preconcebidas que has sostenido durante años. Cuando el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Éfeso, les dio una instrucción que a menudo pasamos por alto en su profundidad radical. En Efesios 5:18, no solo dice, sed llenos del Espíritu, utiliza un tiempo verbal en griego que implica una acción continua, un llenado constante, renovado, momento a momento. No es un evento único que ocurre una vez y termina. Es una rendición diaria, una apertura constante, una invitación renovada cada mañana. Y si eres sincera contigo misma, probablemente reconocerás que has estado viviendo con apenas un destello de lo que realmente significa esta plenitud. Ahora bien, déjame contarte algo que transformó completamente la manera en que el pastor Cho entendía la obra del Espíritu Santo. Durante los primeros años de su iglesia en Seúl, cuando todavía era una pequeña congregación luchando por sobrevivir, él se encontraba exhausto, tratando de hacer todo con sus propias fuerzas. Predicaba hasta quedarse sin voz, visitaba enfermos hasta el agotamiento, aconsejaba hasta altas horas de la noche, y los resultados eran mínimos. Fue entonces cuando tuvo un encuentro que lo cambió todo. En medio de una crisis de salud que lo dejó postrado en cama, incapaz de continuar con su frenético ritmo ministerial, escuchó con claridad la voz del Espíritu Santo, diciéndole algo que sonaba completamente contradictorio a su mentalidad de esfuerzo. Deja de intentar hacerlo todo tú. Yo soy quien hace la obra. Tú solo necesitas rendirte y permitirme trabajar a través de ti. Esta revelación no fue solo teórica. Cuando el pastor Cho comenzó a implementar esta verdad, empezó a experimentar resultados que nunca había visto con todos sus esfuerzos previos. Personas que habían estado asistiendo a la iglesia durante meses sin cambio alguno, de repente experimentaban transformaciones profundas. Sanidades que parecían imposibles comenzaron a manifestarse. Y lo más notable, la iglesia empezó a crecer de manera exponencial, no por estrategias humanas sofisticadas, sino por el poder sobrenatural del Espíritu Santo, obrando libremente. Pero aquí está la pregunta que necesitas hacerte con total honestidad. ¿Realmente has permitido que el Espíritu Santo trabaje en tu vida? ¿O simplemente has estado pidiendo su ayuda para tus propios planes? Hay una diferencia abismal entre ambas cosas. Una implica control. La otra implica rendición. Una mantiene tus manos en el volante. La otra requiere que confíes lo suficiente como para soltar. Piensa en Marta, aquella mujer mencionada en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Ella estaba tan ocupada sirviendo, tan absorta en sus esfuerzos por hacer las cosas correctamente, que perdió de vista la única cosa necesaria: la presencia misma de Jesús en su casa. Muchas veces nosotras vivimos como Marta, corriendo de una responsabilidad a otra, tratando de ser buenas cristianas, buenas madres, buenas esposas, buenas hijas, buenas empleadas, y en medio de todo ese ajetreo, perdemos la conexión íntima con el Espíritu Santo, que es lo único que realmente puede darnos la sabiduría, la fuerza y la gracia para cumplir con todos esos roles.
Si estás disfrutando esta enseñanza y deseas recibir más contenido que transforme tu vida espiritual, te invito a suscribirte a este canal. Cada semana compartimos verdades profundas que pueden revolucionar tu caminar con Dios. Ahora, hablemos de algo práctico y concreto. ¿Cómo se ve realmente permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida diaria? No estamos hablando de experiencias místicas reservadas para monjes en monasterios o líderes espirituales en retiros. Estamos hablando de tu rutina cotidiana. Cuando despiertas por la mañana con esa lista interminable de experiencias o corecemos pendientes. Cuando enfrentas conflictos en tu familia. Cuando tomas decisiones sobre tu carrera o tus finanzas. Cuando sientes ese vacío inexplicable, a pesar de estar rodeada de personas. El pastor Cho enseñaba que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, como si fuera electricidad que simplemente activas con un interruptor. Es una persona divina, la tercera persona de la Trinidad, con voluntad, emociones, inteligencia y propósito. Esto significa que puedes cultivar una relación con Él. Puedes aprender a reconocer su voz, puedes desarrollar sensibilidad a su guía. Y cuando haces esto, cuando realmente comienzas a colaborar con Él en lugar de simplemente pedirle que bendiga tus planes, todo cambia. Déjame compartirte el caso de Elena, una mujer de 53 años que asistió a una de las conferencias donde se enseñaban estos principios. Elena había sido cristiana toda su vida, pero se sentía estancada espiritualmente. Oraba, leía la Biblia, iba a la iglesia, religiosamente, pero algo faltaba. Su matrimonio era funcional pero carente de pasión. Su relación con sus hijos adultos era tensa, y en su trabajo como administradora, se sentía cada vez más frustrada y sin propósito. Cuando escuchó sobre la importancia de rendirse completamente al Espíritu Santo, algo resonó profundamente en ella. Esa noche, en la privacidad de su habitación, hizo algo que nunca había hecho antes. Dejó de pedirle a Dios que arreglara todas las cosas que ella consideraba problemáticas, y en su lugar oró: Espíritu Santo, te doy permiso total para obrar en mi vida, no solo para ayudarme con mis planes, sino para que tú dirijas completamente mi vida. Muéstrame qué necesita cambiar en mí, no solo en mis circunstancias. Lo que sucedió en las semanas siguientes sorprendió incluso a Elena. El Espíritu Santo comenzó a mostrarle áreas de su corazón que habían estado cerradas durante años. Resentimientos hacia su madre que nunca había procesado. Temores sobre envejecer que la habían paralizado. Patrones de control en sus relaciones que alejaban a las personas que amaba. Y a medida que ella permitía que el Espíritu Santo trabajara en estas áreas profundas, no solo cambiaba interiormente, sino que su entorno comenzaba a transformarse. Su esposo notó un cambio en ella y empezó a abrirse emocionalmente de maneras que no había hecho en años. Sus hijos comenzaron a buscarla para conversar, sintiendo que algo era diferente en mamá. Y en su trabajo, empezó a tener ideas creativas e intuiciones que llevaron a mejoras significativas en su departamento. ¿Ves cómo funciona? No se trata de que el Espíritu Santo venga a arreglar mágicamente tu vida exterior mientras tú permaneces igual. Se trata de permitirle acceso completo a tu interior, confiando en que Él sabe exactamente qué necesita sanar, qué necesita morir, qué necesita nacer en ti. Y cuando esa transformación interior ocurre, las circunstancias externas inevitablemente comienzan a alinearse. El apóstol Pablo lo expresó bellamente en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nota que no dice todos los que ocasionalmente escuchan al Espíritu, o todos los que le piden ayuda cuando están en problemas. Dice, guiados. Esta palabra implica una dirección continua, una influencia constante, un liderazgo activo. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo te guíe verdaderamente? ¿O solo le consultas cuando ya has tomado tus decisiones y quieres confirmación? En el contexto original de esta carta, Pablo estaba escribiendo a una comunidad que luchaba por entender su identidad. Habían dejado atrás una vida de esclavitud a leyes y rituales.
pero no sabían muy bien cómo vivir en esta nueva libertad en Cristo. Y Pablo les estaba diciendo algo revolucionario. La manera de vivir esta nueva vida no es mediante más reglas o mayor esfuerzo propio, sino permitiendo que el Espíritu Santo los guíe desde adentro. Esta misma verdad se aplica a ti hoy. Si te sientes atrapada en una vida cristiana que se siente más como una lista de obligaciones que como una aventura apasionante, probablemente es porque has estado tratando de vivir por tu propia fuerza, en lugar de permitir que el Espíritu Santo te empodere. Ahora bien, uno de los aspectos más revolucionarios que el pastor Cho enfatizaba sobre la obra del Espíritu Santo tiene que ver con el poder de las palabras. Él descubrió algo fascinante estudiando Génesis. Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio, nada se manifestaba hasta que Dios hablaba. Sea la luz, y fue la luz. El Espíritu estaba presente, el poder estaba disponible, pero la manifestación requería la palabra hablada. Este principio sigue vigente hoy. El Espíritu Santo está presente en tu vida. Su poder está disponible, pero Él espera que tú hables palabras de fe que activen ese poder. Esto no es pensamiento positivo vacío o algún tipo de magia. Es un principio espiritual profundo. Santiago 3:5 nos dice que la lengua es un pequeño miembro que puede dirigir todo el cuerpo. Como un timón pequeño dirige un gran barco. Cuando tú, bajo la guía del Espíritu Santo, hablas palabras de fe sobre tu vida, sobre tus circunstancias, sobre tu futuro, estás colaborando con el poder creativo de Dios. Pero aquí está la clave. Estas no son afirmaciones que tú inventas basándote en tus deseos. Son declaraciones que nacen de la comunión íntima con el Espíritu Santo, palabras que Él deposita en tu espíritu y que tú liberas con tu boca. Considera el caso de Raquel, una mujer de 48 años que había estado luchando con depresión durante más de una década. Había probado terapia, medicamentos, todos los remedios naturales que podía encontrar. Nada parecía funcionar de manera permanente. Cuando aprendió sobre este principio de previa de los cero, colaborar con el Espíritu Santo mediante palabras de fe, inicialmente era escéptica. ¿Cómo pueden las palabras cambiar algo tan profundo como la depresión?, se preguntaba. Pero estaba lo suficientemente desesperada como para intentarlo. Cada mañana, antes de levantarse de la cama, Raquel comenzó a pasar tiempo en quietud, pidiendo al Espíritu Santo que le mostrara qué declarar ese día. Y poco a poco, palabras comenzaron a surgir en su espíritu. Soy libre. La alegría del Señor es mi fortaleza. Mi mente está siendo renovada. Al principio, estas palabras se sentían huecas, casi falsas, pero ella persistió, no por su propia fuerza de voluntad, sino porque sentía la dulce urgencia del Espíritu Santo invitándola a continuar. Después de varias semanas, algo comenzó a cambiar. No fue repentino, fue gradual, pero innegable. Las nubes de depresión que habían sido su constante compañía durante años comenzaron a disiparse, y lo más notable, no era simplemente que se sentía mejor temporalmente. Algo fundamental estaba cambiando en su manera de pensar, en su química emocional, en su perspectiva de la vida. Meses después, cuando Raquel compartió su testimonio, dijo algo profundo. Me di cuenta de que durante años había estado hablando constantemente sobre mi depresión, declarando mi diagnóstico, definiendo mi identidad por mi lucha. Sin saberlo, estaba usando mis palabras para reforzar mi prisión. Cuando el Espíritu Santo me enseñó a hablar palabras de vida y verdad, no solo cambió lo que salía de mi boca, cambió todo mi ser. Ahora, déjame aclarar algo crucial antes de que malinterpretes este principio. No estamos hablando de negar la realidad o fingir que los problemas no existen. No se trata de poner una sonrisa falsa y declarar que todo está bien cuando claramente no lo está. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de alinear tus palabras con la verdad superior de lo que Dios dice sobre ti y tu situación, en lugar de simplemente describir lo que ves con tus ojos naturales. Es la diferencia entre fe y negación. La fe reconoce la situación actual, pero se niega a darle la última palabra. El pastor Cho solía contar la historia de cuando su iglesia necesitaba un edificio más grande,
pero no tenían los fondos. Hubiera sido realista decir, no tenemos dinero, no podemos hacerlo. Pero bajo la dirección del Espíritu Santo, él comenzó a declarar, Dios está proveyendo el edificio perfecto en el tiempo perfecto. Y mantuvo esa declaración, no como una técnica mágica, sino como una expresión de confianza absoluta en el Espíritu Santo que lo había guiado a hacer esa declaración. El resultado, provisiones que nadie podría haber predicho comenzaron a llegar de las maneras más inesperadas, y la iglesia obtuvo no solo un edificio, sino uno que superaba sus sueños originales. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Muchas personas oran pidiendo la guía del Espíritu Santo, pero luego no están dispuestas a seguir esa guía cuando contradice su lógica o sus preferencias. El Espíritu Santo podría estar diciéndote que perdones a alguien que te hirió profundamente, pero tú te resistes porque no es justo. Él podría estar instándote a dejar un trabajo que te da seguridad, pero te está matando espiritualmente, pero tú te aferras porque no es sensato. Él podría estar pidiéndote que tengas una conversación difícil que has estado evitando, pero tú pospones porque no es el momento correcto. Y aquí está la verdad incómoda. Cuando le pides al Espíritu Santo que obre en tu vida, pero luego ignoras o resistes su guía, estás efectivamente bloqueando su trabajo. Es como pedirle a un cirujano que te opere pero no permitirle usar el bisturí. Él sabe dónde está la enfermedad, sabe qué necesita ser removido, pero necesita tu consentimiento y tu cooperación para hacer el trabajo. Permíteme hablarte de Carlos, un hombre de 60 años que había construido su identidad completa alrededor de su carrera como abogado. Cuando el Espíritu Santo comenzó a inquietarlo sobre retirarse temprano para dedicar tiempo a un ministerio entre jóvenes en riesgo, su primera reacción fue resistencia total. No tiene sentido, razonaba. Estoy en la cima de mi carrera, ganando más que nunca, puedo hacer mucho bien con ese dinero. ¿Por qué dejaría todo eso? Pero la inquietud no desaparecía. De hecho, se intensificaba. Durante meses, Carlos luchó con esta dirección del Espíritu Santo. Finalmente, en un momento de rendición completa, dijo, «Está bien, Espíritu Santo, no entiendo, va contra toda lógica, pero si realmente eres tú quien me está llamando a esto, confío en ti». Lo que sucedió después desafió toda lógica humana. Cuando Carlos anunció su retiro temprano, varios colegas le confesaron que habían estado considerando algo similar pero no tenían el valor. Su valentía inspiró a 3 abogados más a unirse a él en crear un programa legal gratuito para jóvenes en situaciones difíciles. El ministerio creció de maneras que Carlos nunca podría haber planificado, tocando no solo a los jóvenes a quienes servían, sino transformando las vidas de los abogados que participaban. Y aquí está lo sorprendente. Sus finanzas no colapsaron como él temía. De hecho, a través de conexiones inesperadas y oportunidades que surgieron de su nueva misión, terminó más próspero que antes, pero ahora con un sentido profundo de propósito que el dinero por sí solo nunca le había dado. La lección aquí es clara. El Espíritu Santo ve el panorama completo que tú no puedes ver. Él conoce el final desde el principio. Cuando te guía hacia algo que parece ilógico o atemorizante, no es porque esté tratando de complicarte la vida. Es porque Él sabe que hay algo extraordinario esperándote al otro lado de tu obediencia, pero tienes que estar dispuesta a confiar lo suficiente como para dar ese paso. Ahora, hablemos de un área donde muchas personas luchan para permitir que el Espíritu Santo obre sus relaciones. Es fascinante cómo podemos pedir la ayuda del Espíritu Santo para nuestras finanzas, nuestra salud, nuestro trabajo, pero cuando se trata de nuestras relaciones, preferimos mantener el control. Queremos que Él cambie a la otra persona, pero no estamos dispuestas a permitirle que nos cambie a nosotras primero. El pastor Cho enseñaba que una de las obras más transformadoras del Espíritu Santo es cambiar nuestra perspectiva sobre las personas. Cuando verdaderamente le permites obrar en esta área, empiezas a ver a las personas no como los roles que desempeñan en tu vida, sino como Dios las ve. Seres humanos complejos, heridos, en proceso, dignos de amor y gracia. Este cambio de perspectiva puede revolucionar completamente tus relaciones. Considera a Patricia, una mujer de 55 años,
que había estado en un matrimonio difícil durante 30 años. Su esposo era emocionalmente distante, crítico, raramente expresaba afecto. Patricia había orado durante años pidiendo que Dios cambiara a su esposo, pero nada parecía cambiar. En una conferencia, escuchó algo que la sacudió profundamente. Deja de pedirle al Espíritu Santo que cambie a tu cónyuge. Pídele que te cambie a ti. Su reacción inicial fue defensiva. ¿Yo? ¿Qué necesito cambiar yo? Yo no soy el problema. Pero el Espíritu Santo comenzó a trabajar en su corazón, mostrándole patrones que ella no había visto antes. Le mostró cómo su constante crítica interna hacia su esposo había creado un ambiente donde él se sentía perpetuamente juzgado. Le reveló cómo su amargura acumulada había endurecido su propio corazón, haciéndola incapaz de recibir incluso los pequeños gestos de amor que su esposo sí ofrecía. Le enseñó que ella había estado viendo a su esposo únicamente a través del lente de sus propias necesidades no satisfechas, en lugar de verlo como un hombre que también estaba herido y necesitado de gracia. Esta revelación fue dolorosa, pero liberadora. Patricia comenzó a permitir que el Espíritu Santo trabajara en su propio corazón, sanando su amargura, cambiando sus pensamientos, transformando sus reacciones. Y algo asombroso sucedió. Sin que Patricia lo mencionara o lo señalara, su esposo comenzó a cambiar. Años después, él le confesó: no sé qué pasó, pero algo en ti cambió. Y eso me hizo sentir seguro para empezar a cambiar yo también. Era como si finalmente pudiera bajar mis defensas. ¿Ves el principio? El Espíritu Santo puede hacer más en un corazón rendido que en 1000 corazones exigentes. Cuando dejas de tratar de controlar a los demás y permites que Él te transforme a ti, terminas creando un ambiente donde otros también pueden experimentar transformación. Ahora viene algo que podría desafiarte profundamente. En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús dice algo extraordinario sobre el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Lee esa palabra cuidadosamente. Guiará. No dice forzará, ni obligará. Dice guiará. Esto significa que la obra del Espíritu Santo en tu vida siempre respetará tu libre albedrío. Él nunca te forzará a nada. Él te invitará, te convencerá, te mostrará el camino, pero la decisión final siempre será tuya. Esta es una verdad tanto hermosa como aterradora. Hermosa porque significa que Dios honra tu capacidad de elección. Aterradora porque significa que puedes pasar toda tu vida como cristiana sin experimentar realmente el poder transformador del Espíritu Santo, simplemente porque nunca le diste permiso completo para trabajar. Piensa en ello. Puedes tener al mejor entrenador personal del mundo, pero si nunca sigues su plan de ejercicios, nunca verás resultados. Puedes tener al mejor médico, pero si no tomas la medicina que prescribe, seguirás enferma. De la misma manera, puedes tener al Espíritu Santo morando en ti, pero si no cooperas activamente con su guía, su transformación será limitada. En este pasaje de Juan, Jesús estaba preparando a sus discípulos para su partida. Ellos estaban aterrorizados de quedarse solos, de perder su guía, su maestro, su fuente de sabiduría. Y Jesús les estaba diciendo: no van a quedarse solos. El Espíritu Santo vendrá, y Él los guiará de maneras aún más profundas de lo que yo he podido hacer en mi forma física. Este fue un concepto radical. ¿Algo mejor que tener a Jesús físicamente presente? Sí, porque el Espíritu Santo no estaría limitado por un cuerpo físico. Él podría estar con cada uno de ellos, en cada momento, guiándolos a verdades específicas para sus situaciones individuales. Esta misma promesa es para ti hoy. El Espíritu Santo está disponible para guiarte en cada decisión, cada encrucijada, cada momento de confusión. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Estás escuchando? Y más, importante aún, ¿estás dispuesta a obedecer incluso cuando su guía contradice tus deseos o tu lógica? Déjame contarte sobre Isabel,
una mujer de 62 años que había pasado los últimos 10 años cuidando a su madre con demencia. Estaba exhausta, resentida, sintiendo que su vida había sido puesta en pausa mientras todos sus hermanos continuaban con sus vidas normales. En su amargura, constantemente le pedía a Dios que terminara esta situación, lo cual en realidad significaba que quería que su madre muriera para poder ser libre. Pero un día, durante un momento de oración desesperada, el Espíritu Santo le habló con claridad. Este no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación. Estoy formando algo en ti a través de esto que necesitarás para el próximo capítulo de tu vida. Isabel se resistió inicialmente a esta palabra. ¿Preparación para qué? Se preguntaba con frustración, pero comenzó a permitir que el Espíritu Santo cambiara su perspectiva. En lugar de ver cada día como una carga, comenzó a verlo como una oportunidad para practicar paciencia, compasión, amor sacrificial. Empezó a hablar con su madre como si ella pudiera entenderla completamente, compartiendo recuerdos, cantando canciones que su madre solía cantarle cuando era niña, leyéndole las escrituras. Y algo hermoso comenzó a suceder en el corazón de Isabel. La amargura se fue transformando en ternura, el resentimiento en gratitud, la impaciencia en paz profunda. Cuando su madre finalmente falleció, Isabel no sintió el alivio que había anticipado durante años. En su lugar, sintió una extraña sensación de preparación, como si se hubiera graduado de una escuela difícil pero necesaria. Y 3 meses después, entendió exactamente para qué el Espíritu Santo la había estado preparando. Una amiga le pidió consejos sobre cómo cuidar a su padre enfermo, y mientras Isabel compartía su experiencia, se dio cuenta de que tenía sabiduría profunda, compasión genuina, estrategias prácticas que solo se habían forjado en el fuego de su propia experiencia. Una cosa llevó a otra, y pronto Isabel estaba siendo consultada por docenas de personas en situaciones similares. Eventualmente, comenzó un ministerio informal de apoyo para cuidadores, algo que ha transformado incontables vidas. Todo porque ella finalmente permitió que el Espíritu Santo cambiara su perspectiva sobre una situación que parecía simplemente difícil y sin sentido. Si has llegado hasta aquí en este mensaje, es porque el Espíritu Santo está haciendo algo en tu corazón en este momento. Te invito a dejar un comentario compartiendo cómo esta enseñanza está resonando contigo. A veces, el simple acto de escribir lo que Dios está hablándote ayuda a solidificar esa revelación en tu espíritu. Lo que viene ahora podría revolucionar tu forma de orar y de relacionarte con Dios. Hablemos sobre la intimidad con el Espíritu Santo. No estoy hablando de experiencias emocionales intensas o manifestaciones dramáticas, aunque el Espíritu Santo ciertamente puede moverse de esas maneras. Estoy hablando de cultivar una amistad diaria, una conversación constante, una conciencia continua de su presencia. El pastor Cho descubrió algo transformador en sus años de ministerio. El Espíritu Santo responde a la invitación. Él no entra a la fuerza en ningún área de tu vida. Espera ser invitado. Y no solo una invitación general de ven Espíritu Santo que repetimos en la iglesia. Él espera invitaciones específicas a áreas específicas de tu vida. Espíritu Santo, te invito a esta reunión de trabajo. Dame las palabras correctas. Espíritu Santo, te invito a esta conversación con mi hijo. Ayúdame a escuchar lo que realmente está diciendo debajo de sus palabras. Espíritu Santo, te invito a este momento de decisión. Muéstrame claramente qué camino tomar. Esto suena simple, casi demasiado simple. Pero la simplicidad no equivale a superficialidad. Esta práctica de invitar conscientemente al Espíritu Santo a cada momento, cada situación, cada decisión, transforma completamente tu experiencia de vida. Ya no estás navegando sola, confiando únicamente en tu sabiduría limitada. Tienes acceso instantáneo a la sabiduría infinita, al poder ilimitado, al amor perfecto de Dios mismo. Ahora bien, sé honesta conmigo por un momento. Probablemente una de las razones por las que no has experimentado más de la obra del Espíritu Santo en tu vida es porque le tienes miedo a lo que Él podría pedirte que hagas. Hay algo en tu vida que sabes que necesita cambiar, una relación que necesita terminar, un hábito que necesita morir, una conversación que necesita suceder.
un paso de fe que necesita darse. Y en el fondo de tu corazón, sospechas que si realmente le das al Espíritu Santo acceso completo, Él va a confrontar precisamente esa cosa que has estado evitando. Tienes razón, probablemente lo hará, pero aquí está lo que necesitas entender. El Espíritu Santo nunca te guía hacia algo para destruirte. Siempre te guía hacia tu mayor bien, hacia tu máximo potencial, hacia la vida abundante que Jesús prometió. Ese hábito que necesitas dejar, esa relación que necesita terminar, esa verdad difícil que necesitas enfrentar. El Espíritu Santo lo ve como un obstáculo entre tú y tu destino. Él no es un aguafiestas tratando de quitarte cosas buenas. Es un Padre amoroso quitando las cosas que te están impidiendo acceder a lo mejor que tiene para ti. El pastor Cho solía decir, el Espíritu Santo es un caballero, nunca te forzará, pero una vez que le das permiso, trabajará con determinación incansable para llevarte a la plenitud de lo que Dios ha diseñado para ti. Esa determinación incansable, a veces, se siente incómoda. Puede significar que te despiertas a las 3 de la mañana con una convicción sobre algo que necesitas hacer. Puede significar que pierdes la paz sobre una decisión que ya habías tomado. Puede significar que sientes un impulso constante hacia una dirección que te aterra, pero si aprendes a cooperar con esa obra en lugar de resistirla, descubrirás que del otro lado de la incomodidad está la libertad más grande que jamás has conocido. Hablemos ahora sobre algo que probablemente te ha confundido: la diferencia entre la voz del Espíritu Santo, tu propia voz interior, y otras voces que pueden estar compitiendo por tu atención. Esta es una de las preguntas más comunes. ¿Cómo sé si realmente es el Espíritu Santo hablándome o solo mis propios pensamientos? El pastor Cho enseñaba varios principios para discernir la voz del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo nunca te dirá algo que contradiga las Escrituras. Si esa voz interna te está diciendo que hagas algo que claramente va contra los principios bíblicos, no es el Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu Santo produce paz, incluso cuando te está guiando hacia algo difícil. Habrá un sentido de esto es correcto en lo profundo de tu ser, incluso si tu mente está llena de preguntas. Tercero, el Espíritu Santo es persistente pero paciente. Seguirá trayendo el mismo tema a tu atención de diferentes maneras, pero sin presión manipuladora o condenación paralizante. La voz del enemigo, por otro lado, viene con urgencia frenética o con acusación aplastante. La voz del Espíritu Santo viene con invitación clara y gracia abundante. También es importante entender que desarrollar sensibilidad a la voz del Espíritu Santo es un proceso. Es como aprender cualquier otro idioma o habilidad. Al principio, puede ser difícil distinguir, pero con práctica, con tiempo dedicado a su presencia, con estudio de las Escrituras que te ayuda a calibrar tu espíritu con su naturaleza, gradualmente te vuelves más hábil para reconocer su voz. Permíteme compartir un ejemplo práctico de cómo funciona esto. Una mujer llamada Sofía, de 49 años, estaba considerando aceptar una promoción laboral que le había tomado años alcanzar. Era el trabajo de sus sueños, con el salario que necesitaba, el prestigio que había anhelado, pero cada vez que pensaba en aceptarlo, sentía una inquietud inexplicable en su espíritu. No era miedo al cambio o síndrome del impostor, era algo diferente. Ella comenzó a orar específicamente pidiendo claridad, y durante sus momentos de quietud, seguía sintiendo la misma palabra: espera. No tenía sentido lógico. Esta oportunidad podría no volver a presentarse, pero la paz que sentía al considerar decir no era más fuerte que la lógica de decir sí. Sofía declinó la posición, para incredulidad de todos a su alrededor. Sus colegas pensaron que había perdido la cabeza. Su familia estaba confundida, pero ella tenía paz. 4 meses después, entendió exactamente por qué el Espíritu Santo le había dicho que esperara. La empresa a la que hubiera ido enfrentó una reestructuración masiva, y esa posición específica fue eliminada. Al mismo tiempo, una oportunidad completamente diferente surgió en su empresa actual, una que no solo era mejor en términos de posición y salario,
sino que además se alineaba perfectamente con sus valores y le daba tiempo para estar más presente con su familia. Cuando Sofía compartió esta historia, dijo: aprendí que cuando el Espíritu Santo dice espera, no es porque está reteniendo algo bueno, es porque tiene algo mejor preparándose. Ahora, uno de los obstáculos más grandes para permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas es nuestra necesidad de entender todo antes de obedecer. Queremos el plan completo, el mapa detallado, las garantías escritas antes de dar el primer paso. Pero así no funciona la fe. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nota que no dice, la fe es tener todas las respuestas antes de actuar. Dice que es certeza y convicción sobre cosas que aún no puedes ver con tus ojos naturales. El Espíritu Santo generalmente nos da suficiente luz para el siguiente paso, no para todo el camino, y esto es intencional. Si pudieras ver todo el camino, no necesitarías fe, no necesitarías confiar, no necesitarías depender de Él. El proceso mismo de caminar paso a paso en obediencia, sin ver el panorama completo, es lo que desarrolla tu carácter, fortalece tu fe y profundiza tu relación con Él. Piensa en Abraham en Génesis 12. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Nota que no le dijo exactamente dónde era esa tierra. No le dio un itinerario detallado. No le explicó todo lo que sucedería en el camino. Simplemente le dijo: ve, y yo te mostraré. Abraham tuvo que dar el primer paso sin saber el destino final. Y ese paso de obediencia abrió un camino de bendición que eventualmente afectó a todas las naciones de las 5 cisiones de Lan Nosare, tierra. ¿Qué paso está el Espíritu Santo pidiéndote que des ahora, incluso sin tener todas las respuestas? ¿Qué obediencia específica está esperando de ti? No tiene que ser algo dramático. Podría ser algo tan simple como perdonar a alguien que te hirió. Podría ser empezar a diezmar cuando financieramente parece imposible. Podría ser tener una conversación honesta que has estado evitando. Podría ser dejar de lado una ambición que has estado persiguiendo, pero que en lo profundo sabes que no es lo que Dios tiene para ti, sea lo que sea. Ese paso de obediencia es la llave que desbloquea la siguiente etapa de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Prepárate porque lo siguiente va a incomodarte, pero también liberarte. Necesitamos hablar sobre las áreas de desobediencia crónica que bloquean la obra del Espíritu Santo. Hay cosas que el Espíritu Santo ha estado señalándote durante meses, quizás años, y tú has estado racionalizándolas, posponiéndolas, justificándolas. Cada vez que escuchas un sermón sobre ese tema específico, sientes una punzada de convicción, pero luego la entierras. Cada vez que lees ese pasaje bíblico particular, algo se remueve en tu interior, pero rápidamente cambias tu enfoque a otra cosa. Esa desobediencia persistente no solo te mantiene estancada en esa área específica, crea un bloqueo que afecta toda tu vida espiritual. Es como intentar llenar un balde que tiene un agujero en el fondo. Puedes seguir recibiendo enseñanza, asistiendo a conferencias, leyendo libros, orando fervientemente, pero mientras ese área específica de desobediencia persista, seguirás sintiendo que algo no fluye correctamente en tu relación con Dios. El Espíritu Santo es gentil, pero también es persistente. Si has estado resistiendo su guía en un área particular, eventualmente, Él permitirá que sientas el peso de esa resistencia, no como castigo, sino como motivación para que finalmente enfrentes lo que has estado evitando. Y déjame decirte algo liberador. La obediencia que has estado posponiendo probablemente no será tan difícil como la imaginas una vez que realmente te decidas a hacerla. El anticipar la obediencia es a menudo más difícil que la obediencia misma. El pastor Cho solía compartir cómo durante años el Espíritu Santo lo había estado instando a delegar más responsabilidades en su iglesia, pero él resistía, pensando que nadie podría hacer las cosas tan bien como él, que era su responsabilidad personal llevar todo. Su desobediencia en esta área eventualmente lo llevó a un colapso físico total. Fue solo cuando finalmente se rindió
y comenzó a entrenar y empoderar a otros líderes que no solo su salud se restauró, sino que la iglesia experimentó un crecimiento exponencial que nunca hubiera sido posible si él hubiera seguido tratando de hacer todo solo. Su obediencia tardía abrió puertas que su desobediencia había mantenido cerradas. Ahora quiero hablarte sobre una de las obras más hermosas del Espíritu Santo, la renovación de tu mente. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra, renovación, en el griego original, implica una restauración completa, un hacer nuevo completamente. No es simplemente ajustar algunos pensamientos negativos aquí y allá, es una transformación total de tu manera de pensar, de procesar la realidad, de interpretar tus circunstancias. Muchas de nosotras hemos estado viviendo con patrones de pensamiento establecidos hace décadas, pensamientos sobre quiénes somos, qué merecemos, qué es posible para nosotras. Estos patrones fueron formados por experiencias pasadas, por palabras que otros hablaron sobre nosotras, por decepciones que hemos sufrido, por limitaciones que hemos aceptado como permanentes. Y aquí está la verdad revolucionaria. El Espíritu Santo puede y quiere renovar completamente esos patrones de pensamiento. Pero esta renovación requiere tu cooperación activa. No sucede automáticamente mientras duermes. Requiere que expongas tus pensamientos a la verdad de las Escrituras, que cuestiones las narrativas que has estado creyendo sobre ti misma, que rechaces activamente los pensamientos que no se alinean con lo que Dios dice sobre ti, que reemplaces las mentiras con verdad, los temores con fe, las limitaciones autoimpuestas con las posibilidades ilimitadas que existen en Cristo. Considera el caso de Marta, una mujer de 58 años que había vivido toda su vida con la creencia de que era demasiado vieja para hacer cualquier cosa significativa. Esta creencia había sido reforzada por comentarios casuales de familiares, por estereotipos culturales, por su propia inseguridad internalizada. Cuando el Espíritu Santo comenzó a trabajar en su mente, mostrándole que Moisés tenía 80 años cuando comenzó su misión más importante, que Abraham tenía 75 cuando emprendió su viaje de fe, que muchas de las figuras más influyentes en la Biblia hicieron su mayor impacto en lo que consideraríamos sus años de retiro, algo cambió fundamentalmente en Marta. Ella comenzó a rechazar activamente cada pensamiento de «es demasiado tarde para mí» y reemplazarlo con «los mejores años todavía están adelante». Empezó a buscar ejemplos de mujeres de su edad haciendo cosas extraordinarias, alimentando su mente con posibilidad en lugar de limitación. Y gradualmente, su vida comenzó a reflejar esta nueva manera de pensar. A los 60 años, Marta inició un negocio que había soñado durante décadas. A los 62, escribió un libro que ha ayudado a miles de mujeres. A los 65, está más vibrante, más productiva, más llena de propósito que en cualquier otro momento de su vida. Todo porque permitió que el Espíritu Santo renovara su mente. Esta es la realidad para ti también. Cualquiera que sea la narrativa limitante que has estado creyendo sobre ti misma, el Espíritu Santo puede renovar completamente tu mente en esa área. Pero tienes que cooperar activamente con esa renovación. Tienes que estar dispuesta a soltar las viejas historias que te has contado a ti misma, incluso si esas historias te han dado una identidad o una excusa. Tienes que estar dispuesta a abrazar una nueva narrativa basada en lo que Dios dice que es verdad sobre ti. Y hablando de verdad, necesitamos abordar algo crucial: la diferencia entre verdad factual y verdad espiritual. Puede ser un hecho que has estado luchando con una condición de salud durante años. Puede ser un hecho que tus finanzas están en una situación difícil. Puede ser un hecho que tu matrimonio está tensionado. Pero aquí está la verdad espiritual que trasciende esos hechos. Por sus llagas fuiste sanada. 1 Pedro 2:24. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Lo que Simo de Párlico, Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Cuando permites que el Espíritu Santo te enseñe a vivir desde la verdad espiritual, en lugar de simplemente reaccionar a los hechos temporales,
te posicionas para que esos hechos cambien. No estamos negando la realidad, estamos reconociendo una realidad mayor. Estamos viendo con ojos espirituales lo que aún no es visible en lo natural, pero que es absolutamente real en el reino del espíritu. Y cuando mantienes tu enfoque en esa verdad espiritual superior, cuando hablas de acuerdo con ella, cuando actúas basándote en ella, invitas al poder de Dios a manifestarse en tu situación natural. El pastor Cho lo ejemplificaba hermosamente con la historia de una mujer en su congregación que había sido diagnosticada con cáncer terminal. Los doctores le dieron meses de vida. Eso era el hecho médico. Pero esta mujer, bajo la dirección del Espíritu Santo, comenzó a declarar algo diferente. Cada mañana, se paraba frente al espejo y declaraba: «Soy sana y completa en Cristo Jesús. Cada célula de mi cuerpo está siendo renovada. La vida de Dios fluye a través de mí». Sus amigos pensaban que estaba en negación. Su familia estaba preocupada por su salud mental. Pero ella tenía una paz inexplicable, una certeza profunda que el Espíritu Santo había depositado en su espíritu. Continuó con sus tratamientos médicos, pero su actitud era completamente diferente a la de otros pacientes, donde ellos veían cada sesión de quimioterapia como una batalla desesperada. Ella lo veía como una herramienta que el Espíritu Santo usaría como parte de su sanidad. Donde ellos estaban llenos de temor y desesperación, ella estaba llena de expectativa y fe. Y contra todo pronóstico médico, ella fue completamente sanada. Los doctores la llamaron un milagro médico, un caso inexplicable. Pero ella sabía exactamente qué había sucedido. El Espíritu Santo había hecho lo que solo Él puede hacer cuando encuentra un corazón rendido y una fe inquebrantable. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando: pero yo he orado, he creído, he declarado, y mi situación no ha cambiado. Permíteme hablarte con total honestidad sobre esto. A veces, el Espíritu Santo está obrando de maneras que no podemos ver o entender inmediatamente. A veces, su respuesta es: espera, porque hay algo que necesita formarse primero en ti antes de que la manifestación externa pueda ocurrir. A veces, lo que percibes como su silencio es en realidad su trabajo más profundo, ocurriendo bajo la superficie. Y sí, hay momentos en que la respuesta es simplemente no, o tengo algo diferente en mente. Permitir que el Espíritu Santo obre no es sinónimo de obtener todo lo que queremos exactamente como lo queremos. Es confiar en que Él sabe mejor, incluso cuando sus caminos nos desconciertan. Es mantener la fe incluso cuando la manifestación se demora. Es continuar obedeciendo incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El contado se demora que el orme. Pastor Cho pasó por un periodo donde oró fervientemente por la sanidad de su propio suegro, un hombre piadoso que había dedicado su vida al servicio de Dios. A pesar de todas sus oraciones, su suegro murió. El pastor Cho luchó profundamente con esto. ¿Por qué el Espíritu Santo no había respondido a sus oraciones? ¿Por qué había permitido que este siervo fiel muriera? Fue años después que entendió que Dios había tenido un propósito más profundo que él no podía ver en ese momento. La muerte de su suegro había llevado a varios miembros de la familia a una rendición profunda a Cristo, que probablemente no hubiera ocurrido de otra manera. Su legado había tocado más vidas en su partida que en sus últimos años de vida. Esto no hace el dolor menos real, no minimiza la confusión, pero nos recuerda que el Espíritu Santo ve el tapiz completo, mientras nosotras solo vemos un hilo individual. Confiar en Él significa rendirse a su sabiduría superior, incluso cuando no entendemos. Significa mantener la fe incluso cuando los resultados no son los que esperábamos. Significa seguir obedeciendo incluso cuando el camino es más difícil de lo que anticipamos. Y aquí hay algo más que necesitas entender sobre permitir que el Espíritu Santo obre. Su obra no siempre se siente cómoda. De hecho, la mayor transformación generalmente ocurre en los periodos de mayor incomodidad, cuando el Espíritu Santo está exponiendo áreas de tu corazón que necesitan sanidad. Duele. Cuando está desafiando creencias arraigadas, se siente desorientador.
Cuando está pidiéndote que sueltes algo o alguien, se siente como pérdida. Pero del otro lado de esa incomodidad está la libertad más grande que jamás conocerás. Piensa en un hueso quebrado que necesita ser reubicado. El proceso de alinearlo correctamente duele, pero es necesario para que sane apropiadamente. Si permitimos que sane en la posición incorrecta, simplemente para evitar el dolor de reubicarlo, terminaremos con una debilidad permanente. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo está reubicando áreas de tu vida, tu corazón, tu mente, puede doler en el momento, pero Él está asegurándose de que sanes correctamente, de que crezcas fuertemente, de que funciones plenamente. Necesitamos hablar ahora sobre el poder de la gratitud en liberar la obra del Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, Pablo escribe: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nota especialmente esa frase, dad gracias en todo. No dice, dad gracias por todo, como si tuviéramos que fingir estar agradecidas por situaciones dolorosas. Dice, en todo, es decir, en medio de cualquier circunstancia, mantén una actitud de gratitud. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque la gratitud abre tu corazón, la queja lo cierra. Cuando vives en constante queja, negatividad, enfoque en lo que falta, estás efectivamente cerrando las puertas de tu corazón al trabajo del Espíritu Santo. No es que Él no pueda trabajar, es que has creado un ambiente inhóspito para su obra. La gratitud, por otro lado, crea un suelo fértil donde el Espíritu Santo puede plantar, cultivar y cosechar transformación. El pastor Cho enseñaba una práctica poderosa: comenzar cada día con al menos 10 cosas por las cuales agradecer, antes de presentar cualquier petición. Esta práctica simple pero profunda reorienta todo tu ser. Cambia tu enfoque de lo que falta a lo que está presente, de lo que salió mal a lo que salió bien, del problema a la provisión. Y en ese estado de gratitud, tu fe se activa, tu esperanza se renueva, tu percepción se amplía para ver lo que el Espíritu Santo ya está haciendo en tu vida. Una mujer llamada Beatriz comenzó esta práctica durante uno de los periodos más oscuros de su vida. Acababa de perder su empleo. Su matrimonio estaba al borde del colapso y estaba luchando con depresión severa. La idea de agradecer en medio de eso le parecía casi cruel, pero estaba lo suficientemente desesperada como para intentar cualquier cosa. Los primeros días fueron tortuosos. Forzarse a encontrar 10 cosas por las cuales agradecer cuando todo parecía estar desmoronándose requirió una disciplina brutal. Gracias porque desperté esta mañana. Gracias porque tengo comida hoy. Gracias por el sol entrando por mi ventana. Pero algo comenzó a cambiar alrededor de la segunda semana. Sus ojos empezaron a buscar activamente cosas por las cuales agradecer a lo largo del día. Su conversación interna comenzó a cambiar. Y lo más sorprendente, comenzó a notar pequeñas provisiones, pequeñas bendiciones que había estado pasando por alto en su enfoque constante en lo negativo. Un amigo que llamó justo cuando necesitaba hablar con alguien. Una oferta de trabajo temporal que le dio el ingreso exacto que necesitaba para ese mes. Un momento de conexión genuina con su esposo en medio de su distancia. Beatriz no está diciendo que la gratitud mágicamente arregló todos sus problemas de la noche a la mañana, pero creó un cambio fundamental en su capacidad para reconocer y cooperar con la obra del Espíritu Santo. Donde antes solo veía oscuridad, ahora comenzaba a ver destellos de luz. Donde antes sentía desesperanza total, ahora tenía momentos de esperanza real. Y esos cambios internos gradualmente comenzaron a reflejarse en cambios externos. Su matrimonio no se salvó de la manera que ella esperaba, pero encontró sanidad personal y claridad para navegar esa transición con gracia. Su carrera tomó una dirección completamente diferente, que terminó siendo más satisfactoria que su trabajo anterior. Su depresión no desapareció instantáneamente, pero se volvió manejable de maneras que nunca había experimentado antes. La lección aquí es profunda. La gratitud
no es solo una respuesta apropiada a la bendición. Es una llave que desbloquea más bendición. Es una puerta que abre más puertas. Es una frecuencia que te sintoniza con lo que el Espíritu Santo ya está haciendo a tu alrededor, permitiéndote participar conscientemente en su obra en lugar de pasar por la vida ciega a sus movimientos. Ahora, hablemos sobre el Espíritu Santo y tu propósito. Una de las obras más importantes del Espíritu Santo es revelarte para qué naciste. ¿Cuál es tu contribución única en este mundo? Muchas personas pasan toda su vida sin descubrir realmente su propósito, porque nunca le dan al Espíritu Santo espacio para revelárselo. Están tan ocupadas tratando de cumplir con las expectativas de otros, de encajar en moldes preestablecidos, de seguir caminos seguros, que nunca se detienen a preguntar: Espíritu Santo, ¿para qué me creaste? ¿Qué diseño único pusiste en mí? ¿Qué llamado específico tienes para mi vida? Y aquí está algo liberador. Tu propósito no tiene que ser algo grandioso a los ojos del mundo. No, tienes que ser una líder mundial, o una celebridad, o una autora de bestsellers para estar cumpliendo tu propósito. Tu propósito podría ser criar hijos que cambien el mundo. Podría ser una presencia de paz en tu lugar de trabajo. Podría ser usar tu hogar para ministrar hospitalidad y sanidad a personas heridas. Podría ser cualquier cosa que esté alineada con el diseño que Dios puso en ti. El pastor Cho conoció a una mujer en su congregación que durante años había sentido que su vida carecía de significado porque solo era ama de casa. Pero cuando el Espíritu Santo comenzó a revelarle su propósito, ella entendió algo profundo. Su don específico era crear atmósferas de paz y seguridad. Su hogar se convirtió en un refugio no solo para su familia, sino para incontables personas que necesitaban un lugar donde sentirse seguros. Estudiantes internacionales lejos de casa, personas pasando por divorcios, individuos luchando con adicciones. Su mesa, su cocina, su sala se convirtieron en un santuario donde el amor de Cristo era tangible. Miles de vidas fueron tocadas a lo largo de los años. No porque ella hiciera algo espectacular a los ojos del mundo, sino porque permitió que el Espíritu Santo la guiara a su diseño y propósito únicos. ¿Qué está el Espíritu Santo tratando de revelarte sobre tu propósito? ¿Qué don único? ¿Qué pasión específica? ¿Qué carga particular ha puesto en tu corazón? Y más importante, ¿estás dispuesta a perseguirlo incluso si no se ve como lo que otros esperan de ti? Uno de los mayores obstáculos para cumplir tu propósito es la comparación. Miras a otras personas cumpliendo sus llamados y piensas: debería estar haciendo eso también. O peor, descartas tu propio llamado porque parece menor en comparación. Pero el Espíritu Santo no te está llamando a vivir la vida de otra persona. Te está llamando a vivir tu propia vida única, diseñada específicamente para ti. Cuando pasas tu energía deseando tener los dones de otros, desperdicias los tuyos propios. Cuando pasas tu tiempo tratando de cumplir un llamado que no es tuyo, descuidas el que sí lo es. En los próximos minutos descubrirás el principio que transformó miles de vidas y que puede revolucionar la tuya. Hablemos sobre el Espíritu Santo y tu lengua. Santiago 3:5-6 nos advierte que la lengua es un pequeño miembro, pero puede contaminar todo el cuerpo. El pastor Cho descubrió que una de las maneras más poderosas de cooperar con el Espíritu Santo es permitirle que gobierne tu lengua. Esto significa mucho más que simplemente evitar maldecir o hablar negativamente. Significa usar tus palabras como herramientas de creación y vida, de la misma manera que Dios usó palabras para crear el universo. Significa declarar verdad sobre situaciones que parecen sin esperanza. Significa hablar bendición sobre personas que te han herido. Significa proclamar lo que el Espíritu Santo está revelándote sobre tu futuro, incluso cuando tu presente se ve completamente diferente. Pero aquí está la clave. Estas no son afirmaciones positivas vacías o algún tipo de fórmula mágica. Son declaraciones inspiradas por el Espíritu Santo, arraigadas en las promesas de las Escrituras, liberadas con fe genuina. Hay una diferencia masiva entre decirte a ti misma, soy rica cuando estás en quiebra, versus declarar bajo la unción del Espíritu Santo,
Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y confío en su provisión perfecta para mí. Una es negación de la realidad, la otra es fe en una realidad superior. Una es manipulación psicológica, la otra es guerra espiritual. Una viene de tu carne tratando de crear algo. La otra viene del Espíritu Santo invitándote a alinearte con lo que Él ya está haciendo. El pastor Cho enseñó a su congregación a comenzar cada día declarando quiénes son en Cristo antes de enfrentar las circunstancias del día. Soy amada, soy perdonada, soy empoderada, soy guiada, soy protegida, soy provista, soy sanada, soy completa en Cristo. Estas declaraciones no son para convencer a Dios de algo que no es verdad. Son para reprogramar tu propia mente y espíritu con la verdad de quién eres realmente en Él, para que vivas desde esa identidad en lugar de vivir desde tus sentimientos o circunstancias fluctuantes. Cuando haces esto consistentemente, bajo la guía del Espíritu Santo, algo poderoso comienza a suceder. Tu realidad externa eventualmente comienza a alinearse con la verdad que has estado declarando, no porque tus palabras tengan poder mágico por sí solas, sino porque cuando tus palabras están alineadas con la verdad de Dios y pronunciadas en fe bajo la dirección del Espíritu Santo, liberan poder creativo en el reino espiritual que eventualmente se manifiesta en el reino natural. Llegamos ahora a la parte final de nuestro tiempo juntas, pero antes de cerrar, necesito hablarte sobre algo crucial. La diferencia entre parte ledo ser serala. Permitir que el Espíritu Santo obre una vez versus cultivar una relación continua con Él. Muchas personas tienen experiencias puntuales poderosas con el Espíritu Santo, momentos de avivamiento, instancias de claridad o poder sobrenaturales, pero luego regresan a sus vidas normales. Y esa experiencia se convierte simplemente en un recuerdo hermoso en lugar de un punto de partida para una relación transformadora continua. El pastor Cho vivió hasta los 85 años y hasta sus últimos días mantuvo la práctica que había establecido décadas antes. Comenzar cada día con al menos 2 horas en comunión con el Espíritu Santo, no 2 horas de peticiones religiosas o recitación de oraciones memorizadas. 2 horas de conversación real, de escucha, de rendición, de adoración, de comunión íntima. ¿Y sabes qué? Él atribuía todo el fruto extraordinario de su ministerio no a su talento o educación, sino a esas horas diarias de intimidad con el Espíritu Santo. Ahora, sé que, probablemente estás pensando, ¿2 horas? Ni siquiera tengo 2 minutos libres en mi día. Y entiendo completamente esa realidad. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Qué estás priorizando en tu tiempo? Probablemente tienes tiempo para redes sociales, tiempo para televisión, tiempo para preocuparte. La pregunta no es si tienes tiempo, es qué estás haciendo con el tiempo que tienes. Y aquí está la hermosa verdad. El Espíritu Santo no te está pidiendo perfección. No te está pidiendo que de repente te conviertas en una monja con horas de oración diaria. Te está invitando a comenzar donde estás. 5 minutos de conversación genuina con Él en la mañana. Un momento de quietud reconociendo su presencia durante tu día. Una pausa antes de dormir para agradecer y reflexionar. Empieza pequeño, pero empieza. Y observa cómo esos momentos pequeños comienzan a expandirse naturalmente a medida que experimentas la realidad de su presencia. Porque aquí está la verdad que cambia todo. El Espíritu Santo no es una fuerza que visita ocasionalmente cuando oras. Él es una persona que ha elegido morar en ti permanentemente. Está contigo en este momento, mientras lees estas palabras. Estaba contigo esta mañana cuando despertaste. Estará contigo esta noche cuando te duermas. Cada momento de cada día, Él está presente, esperando que reconozcas su presencia, que te comuniques con Él, que permitas que te guíe. La invitación no es a añadir otra actividad religiosa a tu agenda ya llena. Es a vivir consciente de su presencia constante, convirtiendo cada momento en una oportunidad para comunión. Puedes hablar con Él mientras conduces al trabajo. Puedes pedirle sabiduría mientras preparas la cena. Puedes invitarlo a esa reunión difícil.
Puedes consultarle sobre esa decisión que necesitas tomar. Puedes agradecerle por ese momento hermoso que acabas de experimentar. Esto es vida en el espíritu. Una conversación continua, una conciencia constante, una colaboración momento a momento. Ahora, antes de que cerremos, necesito que hagas algo. Toma un momento ahora mismo, en este preciso instante, y habla con el Espíritu Santo. No leas esto como una instrucción que harás después. Hazlo ahora. Detente por un momento y di, ya sea en voz alta o en tu corazón: Espíritu Santo, te doy permiso completo para obrar en mi vida. No solo en las áreas cómodas, sino en cada área. Muéstrame qué necesita cambiar. Guíame donde necesito ir. Transforma lo que necesita ser transformado. Ya no quiero una vida cristiana mediocre. Quiero experimentar todo lo que tienes para mí. Y confío en ti lo suficiente como para rendirme completamente. Si acabas de hacer esa oración, algo acaba de cambiar en el reino del Espíritu, incluso si no sientes nada diferente ahora mismo. Acabas de abrir una puerta que ha estado cerrada. Acabas de dar un permiso que habías estado reteniendo. Acabas de iniciar un proceso de transformación que continuará desarrollándose en los días, semanas, meses y años venideros. Y ahora, permíteme orarte una bendición, como el pastor Cho acostumbraba a hacer al final de sus enseñanzas. Que el Espíritu Santo, Consolador, Guía, Maestro y Amigo, se haga tan real para ti como el aire que respiras. Que su presencia te rodee en cada momento. Su sabiduría te guíe en cada decisión. Su poder te fortalezca en cada debilidad. Su paz te sostenga en cada tormenta. Que experimentes transformación radical en cada área de tu vida que se la has rendido. Que los próximos meses de tu vida sean marcados por avances sobrenaturales, sanidades profundas, provisiones inesperadas, relaciones restauradas, propósito revelado y alegría renovada. Que nunca más vivas por tu propia fuerza, sino constantemente empoderada por el Espíritu de Dios viviendo en ti. Y que tu vida se convierta en un testimonio viviente del poder transformador del Espíritu Santo, inspirando a otros a rendirse completamente a su obra en sus propias vidas. Quiero dejarte con una última palabra de ánimo. El camino de permitir que el Espíritu Santo obre completamente en tu vida no siempre será fácil o cómodo. Habrá momentos de confusión donde no entiendas lo que Él está haciendo. Habrá temporadas de espera donde parecerá que nada está cambiando. Habrá instancias donde su guía contradiga tu lógica. Pero te prometo esto: cada paso de obediencia, cada momento de rendición, cada elección de confiar en lugar de controlar, te llevará más profundamente a la vida abundante que Jesús prometió. Una vida no libre de desafíos, pero sí llena de propósito. No libre de dolor, pero sí sostenida por una paz que sobrepasa todo entendimiento. No libre de preguntas, pero sí anclada en una certeza profunda de que no estás sola, que eres amada, que eres guiada, que tu vida tiene significado eterno. El legado del pastor David Paul Yonggi Cho no fue construir la iglesia más grande del mundo, aunque eso sucedió. Su legado verdadero fue demostrar con su vida lo que es posible cuando una persona ordinaria permite que el Espíritu Santo extraordinario obre sin restricciones. Él no era más especial que tú. No tenía acceso a un Dios diferente. No poseía dones que no estén disponibles para ti. La única diferencia fue su rendición total, su confianza absoluta, su cooperación continua con el Espíritu Santo. Y esa misma vida de poder, propósito y transformación está disponible para ti. No es para unos pocos elegidos con llamados especiales. Es para toda persona dispuesta a decir: Espíritu Santo, ya no vivo yo. Vive tú en mí y a través de mí. Es tu elección, tu decisión, tu momento. ¿Qué vas a hacer con esta invitación? Si esta enseñanza ha tocado tu corazón de alguna manera, te invito a compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y por favor, déjame saber en los comentarios qué área específica de tu vida estás rindiendo hoy al Espíritu Santo. A veces, el acto de escribirlo hace la rendición más real, más concreta.
Y no olvides suscribirte a este canal para continuar recibiendo enseñanzas que nutran tu vida espiritual y te ayuden a caminar en todo lo que Dios tiene para ti. Recuerda, tu vida cambiará radicalmente al permitir al Espíritu Santo obrar. No mañana, no cuando todo esté perfecto. Ahora, hoy, en este momento, con todas tus imperfecciones, tus dudas, tus luchas, Él está esperando tu sí. Y cuando lo des, prepárate para un viaje que superará tus expectativas más salvajes. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque finalmente estarás viviendo en alianza con el poder que creó el universo, el amor que te conoce completamente, la sabiduría que ve el final desde el principio. Y esa, amiga mía, es una aventura que vale cada paso de fe que requiere. Que vayas en paz, fortaleza y expectativa de todo lo que el Espíritu Santo está a punto de hacer en tu vida. Y que cuando mires hacia atrás en un año, en 5 años, en 10 años, puedas ver claramente el momento en que todo cambió. Cuando dijiste sí, completo al Espíritu Santo. Bendiciones abundantes sobre ti y tu casa. Amén.